Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi Padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.
traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Ave María Purísima. El evangelista San Lucas, el amanuense de la misericordia, nos pone 3 parábolas en el capítulo 15, parábolas de la misericordia. Y las 3 hermosas parábolas, la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, son una joya de la literatura, donde nos muestra justamente un papá misericordioso. De manera particular, esta de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Parábola del hijo pródigo, o también se podría decir del papá misericordioso. Y el Señor coloca estas parábolas, como nos enseña el Evangelio de hoy, ante la dureza del pueblo judío, de los fariseos y de los escribas, porque murmuraban entre sí diciendo de Jesús: este recibe pecadores y come con ellos.
ante ese mal concepto que tienen del Señor, porque no lo consideran el Mesías a causa de esto, el Señor va a expresar estas parábolas. Hoy nos detenemos en la del Hijo Pródigo. Esta parábola, decíamos, joya de la literatura universal, que tiene tantos contenidos escondidos para nuestra pobre inteligencia, que comprende algunas cosas, mas no todas. Nos señala que había un papá de estancia, de hacienda, donde tenía 2 hijos, muchos peones, hacienda, bienes, y que probablemente el hijo menor, por esas cosas que habrá ido a la ciudad próxima a comprar junto con aquellos que lo acompañaron, le empieza el mundo a envolver con sus señales, con sus luces envolventes. Ese país lejano al cual se va a referir luego el Señor en la parábola no es sino la descripción del mundo, de las fiestas, de los halagos, de los placeres, de las comilonas, de las mujeres, etc. Eso era lo que le había llamado la atención, pensando que iba a ser feliz allí, que no era suficientemente feliz en la casa de su padre. A la casa del Padre, sabemos cuál es, piensa cuál es. La casa del Padre es la iglesia donde tú y yo estamos y vivimos, nos movemos. Y comienzan los halagos del mundo a los cuales les damos entrada, como ese hijo pródigo, y le pide que le dé la parte de la hacienda que le corresponde. Qué mal concepto tiene de su papá este hijo, no lo ha conocido de veras, porque es suficiente el amor del Padre y con eso nos basta. Es suficiente con los dones y riquezas que el Padre Dios nos otorga. Pero, decíamos, en esa mala comprensión de los dones y la mala comprensión de lo que es el Papá Dios, en este caso Dios, este hijo resuelve irse con la parte de la herencia que le corresponde. Y se va, dice el texto, a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. En primer lugar, aquí está el concepto del pecado en el sentido que es dar la espalda a la casa del Padre, al amor del Padre. Ese hijo, para irse a ese país lejano, dio la espalda a la felicidad, dio la espalda al amor del Padre, prefirió las cosas del país lejano, la diversión. Y al darle la espalda al Padre es el concepto fundamental ya de la traición. Más allá que desgastó la herencia que le correspondía en cosas de placeres mundanos. Darle espalda al Padre es lo más grave de todo pecado y convertirse a las criaturas es la consecuencia. Muchas veces pensamos que las cosas del mundo, las riquezas, los placeres, la droga, la fama, el poder, el alcohol, la droga, todo eso nos puede hacer felices. Y solamente es una pompa de jabón que nos aguanta un poquito, y es la confusión de la verdadera felicidad, que es la que tiene la casa del Padre, con aquella que le otorga el mundo, que son los vanos placeres, pasajeros, placeres pasajeros, placeres
para este cuerpo, para la sensibilidad, pero no para el alma, porque el alma se siente agarrotada con el mal, se siente que ha traicionado. Y entonces viene lo otro de la parábola para manifestar que son las consecuencias de la pérdida de nuestra dignidad. Terminó cuidando cerdos porque hubo una hambruna general en aquel país lejano. Los amigotes que se le habían pegado desaparecieron, ya ni una mano para ayudarle. Y entonces, cuidando cerdos, allí se dio cuenta de esa pobre dignidad suya, dilapidada, despilfarrada. El pecado nos hace así, nos rebaja a una condición que no es humana, nos rebaja a la soledad, nos rebaja a estar solo y triste con nuestra conciencia, nos rebaja a la condición de los animales brutos, nos rebaja la condición de los cerdos, que era el animal impuro para el pueblo judío, y está puesto cerdos, no están puestos ovejitas o caballos o cerdos. Quiere decir que la parábola nos quiere significar que esa es nuestra condición cerduna cuando despilfarramos lo mejor de nuestra dignidad personal. El pecado nos da indignidad. Pero solos allí, deseaba hasta hartarse de las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban ni siquiera que comiera eso. Muerto de hambre, se puso entonces a reflexionar en su conciencia, diciendo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen una mejor condición que yo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Todavía piensen, está solo pensando en sí, no en el dolor que le causó al padre. Solo piensa en sí mismo. Mas, aun cuando sea esa condición de soledad, de tristeza, de indignidad, lo vuelve a la casa del Padre, porque quiere mejorar su condición. Aunque sea que lo trate como un jornalero, no pasa nada, va a ser mejor que estar cuidando cerdos. Y entonces comienza su camino de regreso. Y el camino de regreso ya es muy hermoso, porque estando cerca, allí cuando el papá salía todos los días a la tranquera de la estancia a mirar si ese hijo alguna vez venía, porque lo esperaba. Corazón de un padre, el corazón de una madre, siempre espera el regreso, siempre. Y mirando ese día allí a la lejanía, ve venir como un bulto, como un ser. Hola. Como algo que parecía un hombre. Y entonces el corazón del padre le dice: es mi hijo. Late fuertemente porque lo extraña, late fuertemente porque ya se conmueve de poder estrechar a ese padre, y es el padre, atención, el que corre al hijo para abrazarlo y llenarlo de besos, y así lo estrecha, y así se conmueve hasta sus entrañas mismas de misericordia se conmueven. Y entonces, abrazándolo al hijo, espera que le diga algo. Había preparado su discurso el hijo para volver. Padre, perdóname. Mas el padre, lo único que le interesa es que está ese hijo con él. ¿Qué va a hacer el padre? Lejos de reprocharlo, lejos de acusarlo,
lejos de condenarlo y decir qué has hecho con los bienes, esos bienes que yo te he dado, simplemente va a hacer algo que es inaudito, que cualquiera de nosotros se podría sorprender. Inmediatamente su corazón alboroza de paz y alegría y entonces manda a los empleados a matar el becerro cebado y a hacer fiesta, a que se bañen porque está muy, muy oloroso a cerdos, y después a revestirlo con un traje nuevo, que es el primero de los trajes, no es otro, es el primero. ¿Cuál es el primero de los trajes espirituales que Dios te ha dado? La vestimenta bautismal. Con ese traje, el primero de todos, con ese traje se reviste de nuevo al Hijo que ha vuelto. Hola, hola. Ahí está. Entonces, imaginemos esa fiesta, imaginemos ya el ternero cebado en la parrilla y un gran alborozo, y este hijo recibe la vestimenta, su vestimenta primera, blanca, hermosa, el anillo de hijo y sandalias en los pies. Ha recuperado su dignidad, aquella que había perdido, aquella que había quedado al nivel de los cerdos. Miremos eso en nuestras vidas. Lo que hace el Espíritu Santo al iluminar a San Lucas y escribir esta parábola no es sino describir mi vida, la tuya. Hemos sido muchas veces ese hijo pródigo y muchas veces ha hecho fiestas el Padre Dios porque hemos regresado a la casa, y muchas veces ha usado de esa misericordia. La última parte de la parábola es como un añadido donde evidentemente representa, figurando al pueblo judío, a los fariseos y a los escribas, que no querían ver un Mesías perdonador, que se sentara con los pecadores, con los publicanos, que comiera con ellos, que se le acercaran prostitutas para pedirle perdón. Y esta parte de la parábola evidentemente muestra al pueblo judío que rechazó ese Mesías, pero que también nos puede describir a nosotros cuando somos envidiosos, nos dejamos ganar por una especie de falsa religión. Porque este hijo mayor se creía siempre estar en la casa del Padre, pero no conocía a su Padre. Y por no haberlo conocido como un Padre misericordioso, enojado con ese Padre, no quiere entrar a la fiesta, y es el Padre que va a salir al encuentro de ese hijo mayor también, como salió al encuentro del hijo pródigo. Un papá siempre sale al encuentro de sus hijos, sea la condición que sea. Pero este estaba en condiciones muy tristes también. Estaba lleno de soberbia, estaba lleno de orgullo, de vanidades, de envidias, y no conocía a su Padre. Y entonces lo regaña al papá, se atreve a regañarlo. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, has hecho una fiesta, y a mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Hijo, si me conocieras como yo creo que tendrías que conocerme, todo lo mío es tuyo. Si hubieras querido hacer
con una fiesta con tus amigos, hubieras matado el ternero cebado, hubieras tomado un cabrito, no habría problema. Pero ahora que ese hermano tuyo le dice y lo corrige, porque le había dicho, ese hijo tuyo, lo corrige, hermano tuyo, que estaba perdido, ha sido encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Por eso hacemos fiesta. Mis queridos hermanos, esto nos coloca en esta Cuaresma, en ese deseo de dar gracias a Dios. En primer lugar, porque tenemos la casa de la iglesia donde hemos sido reparados, donde hemos sido revestidos de ese hábito nuevo, donde hemos sido comprados para una dignidad nueva, que es la dignidad de hijos de Dios. Muchas veces no la tenemos en cuenta y nos vamos por caminos creyendo encontrar la felicidad, mas tú sabes, como lo sé yo, que en el país lejano no se encuentra la felicidad. Pero también tenemos que evitar a este hijo mayor en nuestras vidas, el hijo mayor que enjuicia a aquellos pecadores, el hijo mayor que señala, el hijo mayor que es envidioso, el hijo mayor que en realidad también está lejos, aunque viva con el Padre, su corazón estaba distante. En esta Cuaresma, ya acercándonos a la Semana Santa, el Señor quiere que vivamos de la alegría en este domingo, de la alegría de la fiesta. Este hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Hagamos fiesta.